Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Eh, les cuento brevemente de lo que voy a hablar, del sujeto dividido entre saber y verdad, que es una definición que da Lacan en varios lados. Yo voy a tomar sobre todo algunas referencias de la ciencia y la verdad, que me parece que es el lugar este, donde más trata este tema. Avísenme si se escucha bien, cualquier problema que yo los leo acá. Y lo que les voy a pedir es si tienen posibilidad de que dejemos las preguntas para el final, que no las vayan escribiendo ahora. Bueno, si se puede, hagámoslo así. Bueno, entonces un poco la idea es esta afirmación, ¿no? Del sujeto dividido entre saber y verdad, ver qué significa, qué interés tiene para nosotros. Piensen que hay tres términos en esa afirmación, que son sujeto, saber y verdad, que son tres términos importantes, pesados, digamos, en la historia del pensamiento. Vamos a tratar eh, de ver cuál es el sentido que le da Lacan a eso, y siempre vamos a estar dialogando entre el psicoanálisis y la ciencia para pensar estas cuestiones. Eh, porque ustedes saben que este tema gira en torno a la cuestión de el sujeto de la ciencia, que vamos a ver qué es porque hay algunas ambigüedades en relación a cómo Lacan lo define, por lo menos en la ciencia y la verdad. Vamos a tratar de clarificar un poco eso, eh, porque muchas veces queda como si, digamos, la pregunta sería si el sujeto de la ciencia es esto, el sujeto dividido entre saber y verdad, y si eso se corresponde con el sujeto del cogito cartesiano, ¿no? Que es el correlato subjetivo de la propuesta de la ciencia moderna. Vamos a tratar de desambiguar eso, de ver el estatuto del saber y la verdad en psicoanálisis, en ciencia moderna, y también a tomar algunas cuestiones vinculadas a eso, al saber y la verdad, que tienen que ver con la lógica matemática, que es más que nada la lógica del siglo XX. Es la lógica que se aboca a tratar la verdad en matemáticas, para decirlo de alguna manera. Eh, entonces, primero la cuestión de pensar el saber y pensar, o sea, nosotros psicoanalistas estar hablando de ciencia y de matemáticas, eh, el sentido para mí que tiene, esa es la propuesta de Lacan, ¿no? Hay psicoanálisis que van para otro lado, eh, digamos, más extendido fuera del psicoanálisis, tratamientos del sufrimiento, para decirlo de alguna manera, que no hacen referencia, al menos explícitamente, a la ciencia o al saber. En Lacan sí, que me parece que el valor de eso es justamente porque el psicoanálisis se plantea problemas de saber. Si uno admite eso, que el psicoanálisis trata con problemas de saber, eh, me parece acertado ir a buscar a la ciencia, que es donde más está tratada la cuestión del saber en cada época. Eh, bueno, digamos, y otra aclaración antes de meterme de lleno es eh, que a mí me interesa tomar estos temas primero que revisten un gran interés teórico, porque justamente plantearnos el estatuto del sujeto en psicoanálisis, que tiene que ver eso con la ciencia, eh, y de qué se trata ese sujeto, digamos, porque el planteo
con el que vayamos a la clínica, el planteo del sujeto con el que vayamos a la clínica será determinante en relación a cómo pensemos los problemas clínicos y las soluciones que encontremos. Y digamos, es un poco la idea mía, no sé si la puedo hacer hoy, pero tratar de hilar finito con estos temas para no quedar en los eslogans, ¿no? Que incluso en Apola muchas veces, que es inevitable, ¿no? En Apola o en cualquier lado, a veces ideas muy interesantes terminan reduciéndose a eslogans en disputas de escuelas y cosas así. Por ejemplo, esto que decimos muchas veces, que cuestionamos que la idea que proponen muchos psicoanalistas de que Lacan dice que la ciencia forcluye el sujeto. Nosotros decimos, no, Lacan no dice eso, Lacan dice que la ciencia forcluye la verdad. Bueno, más allá de la diferencia enunciativa, ¿cuál es la diferencia teórica? ¿Qué quiere decir que la ciencia forcluye la verdad? ¿Por qué sería diferente de que la ciencia forcluya el sujeto? Bueno, meternos con esas cosas. Vamos a partir de esa afirmación, ¿no? Siempre vamos a estar girando en esos temas, sujeto, saber y verdad. El sujeto dividido entre saber y verdad. Vamos a ver qué es eso. Bueno, una afirmación de las más contundentes del escrito La ciencia y la verdad es que la ciencia moderna forcluye la verdad. Esto, digamos, quiere decir al menos dos cosas que están vinculadas. Digamos, primero es un modo de Lacan, es algo que dice Lacan, de diagnosticar el modo de legitimación del saber en la ciencia moderna, ¿no? En oposición a la ciencia medieval, donde el saber estaba, digámoslo así, garantizado por su relación a la palabra divina y a las autoridades de la iglesia y a la tradición, ¿no? Tenía como una relación con ese tipo de trascendencia. Y que la ciencia moderna forcluye la verdad implica que eso queda de alguna manera desechado. La cuestión, digamos, de la garantía de ese saber, y esa garantía pasa a estar en el método mismo, ¿no? El método mismo que inaugura la ciencia moderna y con el que se desarrolla el saber. O sea, se pasa de esa trascendencia de la verdad a una verdad inherente, vamos a sostener el término verdad, ¿no? Que la verdad es inherente al método. Y estaría forcluida porque justamente ese método se sirve fundamentalmente de las matemáticas. Es un método donde el saber se matematiza. Y en las matemáticas, por lo menos hasta estas cuestiones que le mencionaba de la lógica matemática, se suponía que había una verdad autoevidente, por decirlo así, una verdad reducida a la certeza o a lo exacto, ¿no? Esa sería la verdad si conservamos el término en matemáticas. Eso después vamos a ver cómo no se sostiene a partir de hallazgos como los teoremas de Gödel, ¿no? Una verdad autoevidente no se sostiene. Vamos a ver qué quiere decir esto de autoevidente también. Y bueno, y la otra cuestión que les decía en relación a la forclusión de la verdad que propone Lacan es esto que dice que la ciencia no tiene memoria y que olvida el drama subjetivo de dónde proviene cada desarrollo de saber. Digamos, la ciencia se queda con el saber y prescinde de esa verdad que habría vinculada al surgimiento de ese saber, pero justamente también vinculado a lo anterior que les decía, porque digamos, lo que le interesa a la ciencia moderna es la precisión del saber
que se logra a partir de la correcta aplicación del método matemático, que es la herramienta fundamental de la ciencia moderna. Bueno, para meternos un poquito más con el tema de la verdad, que es un problemón, no me voy a animar a dar una definición de la verdad, no sé si se puede, alguna definición precisa, pero sí ubicar algunas dimensiones de lo que es la verdad para la ciencia y la dimensión de la verdad en el psicoanálisis de Lacan. Digamos, primero, esta dimensión que es la dimensión digamos, de la verdad medieval, como les decía antes, donde no habría esta división de saber y verdad. Habría como una correspondencia entre el saber y la verdad, porque el saber es verdadero en tanto su procedencia divina, ¿no? Los designios de quienes tienen la palabra autorizada para decir qué es lo verdadero y qué no, eso garantiza la verdad del saber. Después está la verdad forcluida, en los términos del método moderno. Otra referencia para pensarlo es, por ejemplo, Leibniz. Leibniz hablaba del pensamiento ciego, que sería en otro lado lo dice como un lenguaje donde los argumentos y los cálculos fueran la misma cosa. No sé si se entiende eso, y el término que rescato de pensamiento ciego es justamente esa idea de un saber sin sujeto, ¿no? Lacan dice en algún lado en relación a las matemáticas que el matemático queda evaporado. El discurso matemático tiene esa pretensión de que el matemático queda evaporado, y lo que constituye el desarrollo de los razonamientos y de los pasos es la coherencia del razonamiento, y eso marcha solo. Esa es la idea del pensamiento ciego y la idea que subyace a la forclusión de la verdad del saber tal como es planteado por la ciencia moderna. Ahí ubicamos entonces la cuestión del saber sin sujeto, tan mencionada por nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí está la pregunta ¿no? Esto de la verdad reducida a la certeza o a la exactitud, pero, digamos, habría que tomar que, de alguna manera, y si nosotros tomamos esto del sujeto dividido entre saber y verdad, para plantearse el sujeto, habría que recuperar de alguna manera una dimensión de la verdad. Es como una obviedad lo que estoy diciendo. En un saber, ¿sí? El saber que forcluye la verdad, digamos, de la ciencia moderna es un saber sin sujeto, ¿no? Y el sujeto sería una dimensión que adviene cuando hay cierto retorno de la verdad, que puede plantearse en términos de una división con el saber. Y ahí podemos ubicar el sujeto. Fíjense que planteado así no coincidiría plenamente la división entre saber y verdad con esto de la forclusión de la verdad. El término que utiliza Lacan, que es forclusión, no es cualquiera, es un rechazo absoluto de la verdad. Pero planteado el sujeto en términos de una división entre saber y verdad, implicaría, al menos a mi modo de verlo, un recupero de esa dimensión de la verdad. Vamos a ver en qué términos y de qué verdad estamos hablando, ¿no? En realidad, digamos, la verdad hay que pensarla siempre como problema, como cuestión a tratar. Lacan en algún lado trata después la voy a leer la referencia que está por ahí, de la pregunta de Poncio Pilatos, ahí que figura en no sé qué apartado del Nuevo Testamento, en el juicio a Jesús, que Poncio Pilatos, que era el gobernador
de Roma, cuando se lo está juzgando a Jesús, él dice, bueno, pero ¿qué es la verdad? Y se han hecho grandes debates sobre esa pregunta, si lo estaba defendiendo a Jesús, si era una burla. Bueno, hay como distintas posturas en relación a eso, pero ya desde tiempos inmemoriales, la verdad aparece como un problema, ¿no? ¿Qué es la verdad? Nosotros también sostengamos esa pregunta, eh, por lo menos en este momento. Una cosita que dice él, esto muy, muy, muy pertinente para esto, es que la presencia de un sujeto digamos, la prueba de la presencia de un sujeto solo se puede plantear cuando una afirmación se puede suponer que está hecha para mentir, ¿no? O sea, la cuestión de la verdad, en términos de esta vinculación al sujeto, aparece cuando se puede suponer que algo puede ser dicho para mentir. Piensen que en las matemáticas no son esos los términos que corresponden, por eso la digamos, conclusión de la verdad. Uno cuando, digamos, una afirmación matemática, 2 más 2 es 4, uno no sé si pueden palpar que no es correcta la pregunta de si eso es verdad o es mentira. En todo caso, se puede preguntar si es correcto esa afirmación y si se puede demostrar, eh, pero no si es verdad o es mentira. Digamos, en esa afirmación, 2 más 2 igual 4, no hay, por lo menos a priori, la suposición de ningún sujeto. Es simplemente una afirmación producto de la definición de los números naturales con sus sucesores y antecedentes y cómo se ordenan en esos términos. Y esa afirmación, ¿no? No, uno no pregunta si eso es verdad. No sería correcta la pregunta de si es verdad. En todo caso, es si es correcto o o si hay un error. Uno cuando analiza un problema matemático, lo que puede haber es un error. El cálculo no es el correcto porque hay un error en algún paso. Pero no la pregunta por la verdad. Pero nosotros sí vamos a tomar el tema de la verdad como problema, como cuestión, como pregunta. Entonces ahí sí hay un distanciamiento de esa idea de la forclusión de la verdad. Y vamos hacia ahí, hacia recuperar cierta dimensión de la verdad para dar cuenta de el sujeto tal como lo plantea Lacan. Bien, vamos a tratar de no demorarnos mucho. Bueno, en relación a esto, Lacan muchas veces retoma la pregunta o toma la pregunta o formula la pregunta de cómo surge el saber, dónde estaba un saber antes de que surgiera o antes de que se lo descubriera. Bueno, esto lo articula la cuestión del deseo del analista, pero vale la pena la pregunta, ¿no? Porque, eh, eh, digamos, en el medioevo el saber estaba garantizado por la palabra divina. En la ciencia moderna eso está garantizado por el método, que funciona sin sujeto, o al menos así se lo pretende. Y Lacan abre la pregunta de cómo surge el saber, de dónde viene eso que aparece como ganancia de saber o como progreso del saber, dónde estaba antes. Obviamente para Lacan no es que estaba en ningún lado, no estaba en ningún sujeto, no estaba guardado en ningún lado, pero sostiene la pregunta, la dirige en realidad a un impersonal, dice, ¿en qué sé del ser? Dice, ¿en qué on, ¿no? Que es el término francés para el impersonal? ¿En qué sé del ser estaba ese saber antes de que advenga como tal, antes de que
se ha atribuido a un descubridor. Entonces, bien. Vamos a ver algo de esto que la idea de el retorno de la verdad al campo del saber, que ya nos pone más en sintonía con este sujeto dividido entre saber y verdad. Creo que Lacan no lo dice así, el retorno de la verdad al campo del saber, sino que es una propuesta de Alfredo. Pero vamos a ver digamos, de dónde se deduce en Lacan algo de eso, dónde retornaría la verdad forcluida al saber. Digamos, un modo de pensarlo eso es, digamos, Freud y las histéricas, ¿no? Digamos, la ciencia médica de su época buscaba explicar, digamos, el saber que dé cuenta de las dolencias físicas en digamos, la anatomía que secciona el cuerpo, entonces en los tejidos de cada parte del cuerpo, ahí se buscaría la dolencia, ¿no? En términos médicos, eso no daba resultado, y ahí aparece Freud suponiendo una verdad detrás de esos síntomas. Esa sería, digamos, una manera de pensar el retorno de la verdad al campo del saber y el psicoanálisis como la disciplina que lleva adelante ese movimiento. Pero tenemos otro lugar donde pensar eso, que Lacan lo toma en innumerables lugares, lo trabaja de muchas maneras, que es justamente en la lógica matemática, donde justamente es la lógica que les decía del siglo XX, donde lo que intenta la empresa lógica matemática es garantizar, digamos, vía una reducción de las matemáticas a la lógica, donde quede demostrada la consistencia de todas las matemáticas, para decirlo de alguna manera. Ahí está toda la cuestión de la formalización de los sistemas formales para dar cuenta del razonamiento matemático, ¿no? Para dar cuenta de la consistencia, es decir, si la idea era que todo enunciado matemático pudiera ser establecido como verdadero o falso, ¿no? Donde eso estuviera lógicamente asegurado. Ese es el propósito de la lógica matemática, que ustedes piensen que la matemática como herramienta fundamental de la ciencia moderna, cuando empiezan, digamos, aparecen algunas inconsistencias en las matemáticas, algunas paradojas, bueno, la empresa lógica matemática, confiando en que eso podía reducirse y garantizarse la consistencia de las matemáticas, es que pone a jugar todo su aparato formal tratando de lograr eso, tratando de que se sostenga la verdad forcluida, para decirlo de alguna manera. Justamente en la ciencia y la verdad, Lacan ubica la lógica matemática, que es la lógica moderna, como uno de los modos de la ciencia de suturar esa división, ¿no? Esta división entre el saber y la verdad. Como si la ciencia moderna, desde su surgimiento, piensen en el cogito de Descartes, que digamos, descansa en la certeza de un yo pienso, ¿no? Parte de una certeza, es un método que parte de una certeza de que yo pienso. Y digamos, desde su surgimiento mismo, lo que se intenta es un sujeto unificado, para decirlo de alguna manera. Un sujeto amarrado al ser, dice Lacan en algún lado. Esa es, digamos,
la propuesta subjetiva que se deduce del cogito. Y la lógica moderna, la lógica matemática, avanza en ese sentido, tratando de suturar aquellos lugares donde eso tambalea, digamos, donde se manifiesta la división, ¿no? Que es en las matemáticas mismas. Vamos a ver qué tiene que ver eso con el retorno de la verdad al campo del saber, que justamente tiene que ver con esas paradojas, esas antinomias que Lacan menciona en distintos lados. Vamos a ver ahora en la ciencia y la verdad cómo las trata, pero es justamente ahí donde con el máximo rigor de la lógica se intenta garantizar la consistencia plena de las matemáticas, es decir, la lógica se pretende el metalenguaje de las matemáticas para garantizar su consistencia, y ahí surgen, en ese terreno mismo, surgen las antinomias que darían cuenta de este retorno de la verdad al campo del saber. A mí me parece que es válido leerlo así. Bien. Vamos a ver ahora un poquito de la ciencia y la verdad, estas referencias que les decía. Dice Lacan, tenemos que renunciar en el psicoanálisis, dice, vamos a volver sobre eso de lo que se trata, que tenemos que renunciar en el psicoanálisis a que a cada verdad responda su saber. Digamos, esto de que a cada verdad responda su saber es un poco esto que les decía, ¿no? Por ejemplo, la lógica intentando dar plenamente cuenta de la verdad matemática, digamos, de aquellas afirmaciones matemáticas que se presuponen ciertas, pero que para confirmar su valor de certeza, van a buscar en la lógica su reaseguro, ¿no? Esa sería la idea de que a cada verdad le corresponde un saber, o que a cada verdad le corresponde su demostración formal. Y justamente los teoremas de Gödel se pueden interpretar como eso, como una distancia entre la verdad y su formalización. Digamos, hay verdades matemáticas que digamos, enunciados matemáticos que se presuponen ciertos, pero que no se pueden demostrar formalmente. Entonces, esa disyunción de que a cada verdad le corresponde su saber, es justamente Gödel el que da cuenta de eso, y lo que toma Lacan. Continúa la cita, dice, este es el punto de ruptura por donde dependemos del advenimiento de la ciencia. No tenemos ya para hacerlos converger a la verdad y al saber, ahora vamos a ver qué es eso, no tenemos para hacerlos converger sino ese sujeto de la ciencia. Antes de explicar eso voy a avanzar porque hay otra referencia que lo explica mejor. Esto de, estamos hablando de una división, pero con una convergencia. Lacan lo piensa como es la banda de Möbius, saber y verdad como articulados en convergencia en una banda de Möbius, que es como Lacan piensa al sujeto, ¿no? En vez de esta idea de un saber que funciona solo y la verdad forcluida, rechazada, hay entre saber y verdad una convergencia que hay que pensarla como la banda de Möbius. No hay una cara del saber y otra cara de la verdad. No es que a cada verdad le corresponde su saber del otro lado. No es esa la convergencia. Es una convergencia entre saber y verdad en términos de la banda de Möbius. El camino del saber deriva en la verdad, una cosa así. Yo lo planteé en una jornada de Apola, en la del año pasado, no, en el anterior, como
un bucle entre significante y escritura, ¿no? La idea de la escritura como la reducción de la ambigüedad a la letra, una letra tautológica, bueno, eso deriva nuevamente en algo del orden del significante. Es otro modo de pensarlo. El sujeto dividido entre saber y verdad es el sujeto del significante, por eso lo traigo. Entonces el sujeto de la ciencia, no tenemos para hacerlo converger. Bien. Y mi propuesta, basado en muchas afirmaciones de Lacan, es que esa convergencia entre saber y verdad, que da cuenta del sujeto en superficie moebiana, lo podemos pensar también como ese retorno de la verdad a partir de esas paradojas en los sistemas formales de la aritmética, que es el lugar donde Gödel trabaja esta cuestión de la antinomia a partir de el advenimiento estrictamente lógico de enunciados indecidibles, ¿no? Que son enunciados que no se puede decidir su verdad o falsedad. Digamos, esa es la dimensión de la verdad que rescata Lacan, que a partir de justamente de esa indecibilidad de estos enunciados, de que la lógica deriva en enunciados indecidibles, con la estructura de la paradoja del cretense, de Epiménides, es decir, yo miento, de la cual no se puede decidir si es verdadera o falsa, porque su verdad implica su falsedad y su falsedad implica su verdad, que esa indecibilidad comporta un retorno de la verdad, pero de una dimensión de la verdad que es que no hay metalenguaje, que no hay lo verdadero sobre lo verdadero, que la verdad es medio dicha. En ese sentido, el retorno de la verdad en la lógica matemática. Vamos a meternos con esto del sujeto de la ciencia, que es quizás lo más importante. Dice Lacan: tomé como hilo conductor el año pasado cierto momento del sujeto que considero como un correlato esencial de la ciencia, un momento históricamente definido, aquel que Descartes inaugura y que se llama el cogito. Este correlato, como momento, es el desfiladero de un rechazo de todo saber, pero por ello pretende fundar para el sujeto cierta atadura en el ser, que para nosotros constituye el sujeto de la ciencia. Fíjense la ambigüedad que yo les decía al principio con el sujeto de la ciencia, es si el sujeto de la ciencia es un sujeto atado al ser, como lo dice acá, o es el sujeto dividido entre saber y verdad, que me parece que no es lo mismo, y que habría que mantener esa distinción. A veces, digamos, cuando se hablan de estos temas, se omite ese problema, que Lacan mismo lo destaca como problema, ahora van a ver más adelante. Entonces acá define al sujeto de la ciencia como en relación a un correlato, que es el cogito cartesiano, y habla de un rechazo de todo saber, ¿no? Así como rechazo de todo saber, ¿sí? Estamos hablando justamente de la fundación de la ciencia moderna. Digamos, el rechazo del saber implica, es la duda metódica, ¿no? De Descartes, que necesita rechazar todo lo que sabe, dudar de todo, porque justamente desconfía de las garantías de ese saber, y por esa duda, que es la duda hiperbólica, llega a una certeza que Lacan cuestiona de distintas maneras, que es que, como yo estoy dudando de todo, la única certeza que tengo es que yo estoy pensando. Y como estoy pensando, se deriva que existo, que soy. Lacan, de muchas maneras, intenta subvertir
eh, esa idea de Descartes. No sé si recuerdan, donde que modifica el cogito, que dice soy donde no pienso, pienso donde no soy, o cuando trabaja en el seminario 9, creo que era, al principio del seminario 9, dice justamente que yo pienso es tan paradojal como yo miento, ¿no? Esto que les decía antes del enunciado indecidible. Dice que es tan paradójico decir yo pienso como yo miento. Bien. Entonces, digamos, y la atadura en el ser justamente es esto, ¿no? Que descansa en la certeza de que yo soy porque estoy pensando. Lo interesante de acá y lo que les pido retener es que Descartes sostiene la idea de que uno puede, de que hay un pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? Esta idea autorreferencial de que pienso que estoy pensando y de que ahí hay una certeza. Esto es fundamental, les diría, para lo que sigue y para estas antinomias de la lógica matemática con Gödel a la cabeza, que justamente dan cuenta, estas antinomias, de un sistema simbólico que no es posible, que no puede demostrarse a sí mismo, que no puede dar cuenta de sí mismo. Justamente el teorema de Gödel, el que toma Lacan, que es el segundo, es este de la consistencia, del que les hablé antes, que es que un sistema formal consistente implica su incompletud, en tanto no puede dar cuenta sobre todo de su consistencia. Es esto, es un sistema que formalmente llega a afirmaciones como esta frase es indemostrable, sería, este enunciado es indemostrable, el enunciado de su propia consistencia. Es difícil de pensar así, pero la idea central es esto, es un sistema que no puede dar cuenta de sí mismo. No se cierra sobre sí mismo, sino que para dar cuenta de su verdad tiene que apelar a... ahí viene el tema de la intuición, que tanto me cuestionaba Martín la otra vez, pero es una manera de pensarlo y que la toma Gödel, lo dice así, ¿no? Apelar a una intuición que no se deriva de los axiomas de ese sistema formal. Pero lo importante de retener acá es que Descartes descansa en la certeza de un pensamiento que se piensa a sí mismo, por eso concluye yo soy, porque estoy pensando en que estoy pensando, y lo subversivo de Gödel, que es lo que toma Lacan, y a donde vamos a ir, es esta imposibilidad de dar cuenta de sí mismo. Un sujeto que no puede dar cuenta de sí mismo como propone el cogito cartesiano. Dice Lacan, en la ciencia de la verdad también, cogito ergo, se detiene ahí, hace brotar la paradoja de un imperativo que me insta a asumir mi propia causalidad. Es un poco lo que le decía antes, ¿no? Lo paradójico que ubica Lacan en relación al yo pienso de Descartes. Y dice, no soy sin embargo causa de mí, y esto no es por ser la criatura, lo mismo sucede con el creador. Esto es muy interesante, pues que no... Ahí viene la cuestión de esto que les decía, que no hay metalenguaje o que Dios es inconsciente, estas afirmaciones de Lacan que dan cuenta de que no hay otro del otro. Digamos, no es porque yo soy creado por algo, no es porque soy la criatura, que no puedo dar cuenta de mí mismo, sino que el otro tampoco puede dar cuenta de sí mismo, o tampoco podemos dar cuenta del otro. Ahí viene la cuestión de la estructura, como decía Derrida, la estructura abierta y sin centro. Es ese el tipo de estructura que corresponde a
al sujeto dividido entre saber y verdad. Que, insisto, no es el sujeto amarrado al ser del cogito, ni aquel de la forclusión de la verdad. A mí me parece fundamental sostener esa distinción. Sigamos. Sigue Lacan en relación a esto del sujeto de la ciencia. Este hilo no nos guió en vano. Se refiere a esto del cogito. Esta cita viene a colación de la de el cogito, pensar el sujeto de la ciencia en relación al cogito. Dice, esto nos llevó a formular nuestra división experimentada del sujeto como división entre el saber y la verdad, acompañándola de un modelo topológico, la banda de Möbius, que da a entender que no es de una distinción de origen de donde debe provenir la división en que esos dos términos vienen a converger. Acá hay como una continuidad, ¿no?, entre el sujeto atado al ser del cogito y la división entre el sujeto dividido entre saber y verdad. Dice, partimos de ahí y ese hilo nos llevó hasta acá. Pero bueno, ahí surge la pregunta, entonces, de si el sujeto de la ciencia es el sujeto del cogito o es un sujeto dividido entre saber y verdad. Y tiene esta ambigüedad que me interesa destacar, que es la división en que esos dos términos vienen a converger, que parecen como contrarios, ¿no? Una división de una convergencia. Y vamos a ver por qué lo dice así. Pero sostengamos esa ambigüedad, ¿no?, de que la división entre saber y verdad no es la verdad forcluida, es un espacio, que es el espacio de la banda de Möbius, donde saber y verdad convergen. Entonces, bien. Acá, miren cómo Lacan advierte la ambigüedad de lo que él mismo va diciendo, ¿no? Dice, decir que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia puede parecer paradoja. Es allí, sin embargo, donde debe tomarse un deslinde, la división de un terreno de otro, para decirlo de alguna manera, un deslinde, es una división, un límite, a falta del cual todo se mezcla y empieza una deshonestidad que en otros sitios llaman objetivas. Pero es falta de audacia y falta de haber detectado el objeto que falla. Bueno, ese deslinde es el que les propongo yo, de distinguir el sujeto del cogito del sujeto dividido entre saber y verdad. Que me parece que se confirma con la siguiente afirmación. Les voy leyendo partes de la ciencia y la verdad, para recortes que hice yo para pensar estos problemas. Dice, habla de la lógica moderna, ¿no?, que es la lógica matemática. Y refiriéndose a ella dice, es innegablemente la lógica moderna la consecuencia estrictamente determinada de una tentativa de suturar al sujeto de la ciencia. Lo que les decía antes, ¿no? Acá sí, el sujeto de la ciencia pensado en términos de división. Y el último teorema de Gödel muestra que ella fracasa, ¿no? La lógica matemática fracasa en su tentativa de suturar al sujeto de la ciencia. Lo cual quiere decir que el sujeto en cuestión sigue siendo el correlato de la ciencia, pero un correlato antinómico, puesto que la ciencia se muestra definida por el no éxito del esfuerzo para suturarlo. Esta cita yo la leo varias veces, la presenté muchas veces y de ahí tomo la idea de la antinomia como paradoja, porque Lacan se sirve de el último teorema de Gödel, ¿no? Vamos a ver lo que es el último teorema de Gödel
más explícitamente para pensar esto. Siempre estamos pensando, nos metemos con esto porque estamos pensando las relaciones entre la verdad y el saber. Si se trata de un saber sin sujeto, un saber donde la dimensión de la verdad está forcluida, o si se trata de un sujeto que hay que pensarlo como lo que hay entre el saber y este retorno de la dimensión de la verdad que forcluye la ciencia moderna. Es un correlato antinómico porque implica un retorno de la verdad. Entonces es antinómico a ese esfuerzo de sutura o a, a esa forclusión de la verdad, que es la matización plena del saber. Eh, bien, y digamos la lógica matemática intenta suturar ese sujeto porque justamente persigue la tautología, la identidad, eh, eh, reducir, eh, reducir todos los problemas matemáticos eh, a términos donde la verdad donde pueda confirmarse irrefutablemente que un enunciado es verdadero o falso. Esa es la dimensión de la verdad que persigue la lógica matemática. Surgen las antinomias, tal como Gödel lo demuestra, de un modo también irrefutable, eh, y ahí se plantea la cuestión de el retorno de la verdad, pero como esa verdad medio dicha, que no puede ser como esa verdad, la complicada dimensión de las verdades de las que les hablaba antes, de que pensada en términos del yo miento, digamos, ¿no? Que a nosotros nos sirve para pensar la verdad en nuestro campo. Si nosotros, cuando atendemos a un paciente, tenemos que pensar que está diciendo, si dice la verdad o miente. Yo me acuerdo en la facultad tuve un profesor que decía que los neuróticos mienten. Eh, Como lo que piensa Freud, eh, que los neuróticos se resisten a que emerja la verdad oculta y entonces hay que doblegar esa resistencia para desocultar la verdad. Acá sería otra dimensión de la verdad. Es justamente la verdad del significante. La verdad siempre tiene que ver con el significante. Eh, eh, y con la particularidad de ese sujeto dividido entre saber y verdad, pero que es una verdad que habla de justamente esta imposibilidad de reducir toda la cuestión de la verdad a esa disyunción clásica de la lógica aristotélica, de que esto es verdadero o es falso, ¿no? El principio del tercero excluido. Si no es verdadero, es falso. Y acá es otra dimensión de la verdad, de la cual se sirve Lacan, eh, y es eso lo que viene a rescatar de la lógica matemática. Digamos, la lógica matemática trastoca la dimensión de la verdad a esa verdad paradojal, ¿no? Allí mismo donde se suponía que era digamos, la propuesta de la lógica matemática, reducir todo a, a, a verdadero o falso, ¿no? Está la lista, la famosa lista de Hilbert del año 1900, donde se hizo una lista de 20 y pico de problemas matemáticos aún no resueltos, y estaba la idea de que todos se podían resolver, ¿no? De que todo era resoluble lógicamente. Bueno, todavía hay algunos de esos problemas que no se resolvieron. Eh, eh, y los teoremas de Gödel muestran que hay problemas que no se pueden resolver, digamos, ni con la lógica más rigurosa. Eh, Bien, a ver, pues ya son las 9. Eh, Vamos a ver si me saltea un poquito. Eh, bueno, les leo algunas citas más.
Eh, y abrimos a preguntas. Eh, pero bueno, lo interesante es esto tomando el sujeto como antinómico a la ciencia moderna. Eh, Me parece que hay que sostener esa distinción para eh, no creer que se resuelve todo con la lógica. eh, digamos, la dimensión real justamente del psicoanálisis son esos impases del saber que nos convocan ahí eh, a otro tipo de maniobras, aunque no estén garantizadas lógicamente. Y es justamente la dimensión del saber conjetural que Lacan propone para el psicoanálisis y propone para, digamos, la idea de que el psicoanálisis es una ciencia conjetural, no es que el psicoanálisis es una ciencia conjetural y después hay ciencias exactas, ¿no? La matemática autoevidente de la ciencia moderna es exacta, sino que justamente, dice Lacan, la idea del saber conjetural es algo que afecta a la ciencia en su conjunto. Digamos, este tipo de problemas, tanto como la aparición de geometrías no euclidianas, las paradojas de la teoría de los conjuntos también, son como cimbronazos a la idea de justamente eh, la posibilidad de una ciencia exacta, ¿no? Ustedes piensen que todo esto es interesante para todas las ciencias, porque la ciencia se sirve de la matemática y pretende garantizar su certeza en las matemáticas. Bueno, esto desde las matemáticas mismas emerge la imposibilidad de la certeza. Dice Lacan, esto es de reseña del seminario de problemas cruciales del psicoanálisis. El poder de las matemáticas, el frenesí de nuestra ciencia. El frenesí es algo desproporcionado, ¿no? Eh, Dice que el poder de las matemáticas es el frenesí de nuestra ciencia. A veces es el frenesí de Apola también, podríamos decir. Eh, eh, el poder de las matemáticas, el frenesí de nuestra ciencia, no se basa en otra cosa que la sutura del sujeto, de la delgadez de su cicatriz, o mejor todavía, de su ansia, dan fe las aporías de la lógica matemática. Entre paréntesis, teorema de Gödel. Para gran escándalo de la conciencia. Otra que ya he leído también alguna otra vez, pero la retomo porque parecen citas muy contundentes. ¿Qué encontramos en la experiencia de esta lógica matemática, sino justamente ese residuo donde se designa la presencia del sujeto? Se trata de algo que constituye un límite, que no descubre nada, sin duda, que el discurso matemático mismo no haya descubierto, en tanto que sobre ese campo de descubrimiento, que pone a prueba un método que le permite interrogarlo sobre lo que es enteramente esencial, a saber hasta dónde puede dar cuenta de sí mismo. Esto que les decía antes, lo interesante y lo que descubre la lógica matemática y lo que es el sujeto dividido entre saber y verdad, es un sujeto que no puede dar cuenta de sí mismo, que no puede decir como lo pensaba Descartes, yo soy, este soy yo, eh, ¿no? Eh, digamos, la gracia de eso y lo interesante es, ustedes piensen, por ejemplo, en este problema en la psicosis. Digamos, porque nosotros, en general, ¿no? Me incluyo, somos neuróticos, ¿no? Entonces sí damos cuenta de nosotros mismos. Nosotros, digamos, como neuróticos funcionamos como Descartes. Decimos, yo estoy pensando, entonces yo soy, ¿no? El yo como esa certeza con la que contamos, necesaria para soportar la vida y para estar en el mundo. Pero en la psicosis, donde eso no se da, justamente eh,
se llega a algo de esto, de esta imposibilidad de comprenderse a sí mismo, de dar cuenta de sí mismo. Fíjense que en la psicosis aparecen este tipo de fenómenos de que no está la certeza de que yo soy el que piensa, sino que los pensamientos en mi cabeza me los puede haber puesto alguien de, no sé, de la CIA a través de unos, no sé, de dispositivos que tengo en mi cabeza que me conectan con la CIA y me mandan ahí los pensamientos. Esos fenómenos están en la psicosis. Eh, entonces, digamos, desde este punto de vista, la psicosis no sería una falla lógica, no es que hay em, un menor logro de la lógica en la psicosis y la neurosis es más lógica, como se pensaba muchas veces y como se sigue pensando en psiquiatría, por ejemplo, la coherencia, el juicio conservado, los razonamientos conservados, y que en la psicosis no está eso. Quizás lo que falta en la psicosis es esa detención, esa intuición de un yo, esa certeza que es absolutamente indemostrable de que yo pienso, ¿no? Digo, absolutamente indemostrable en términos lógicos. Si ustedes le quieren, para que el psicótico se quede tranquilo de que no le están implantando los pensamientos, si ustedes le quieren decir no es usted el que piensa, se van a encontrar con que no hay modo de demostrárselo. Y el psicótico, que no es ningún tarado, no va a ceder a eso. Digamos, el delirio no cede porque si uno va por la vía lógica, no tiene posibilidad de demostrárselo. El delirio neurótico, para decirlo de alguna manera, tampoco. Piensen, por ejemplo, en una fobia o en esos miedos a morir o a que pase algo súbitamente, no hay manera de garantizar lógicamente de que eso no va a pasar. Entonces todos si uno se pone a trabajar lógicamente sobre eso, va a llegar a ese tipo de imposibilidades. Digamos, la diferencia acá entre neurosis y psicosis es una infinitización de la lógica que, digamos, eh, dicho sea de paso, que la lógica matemática misma tiene algo de eso, donde pretende demostrar, donde la lógica pretende ser el metalenguaje que demuestre la coherencia plena de las matemáticas, o con el lenguaje, en general pasa lo mismo. Si uno quiere logicizar el lenguaje, es la cuestión del metalenguaje con respecto a la imposibilidad de hacer de que el lenguaje sea un objeto. Dicho de otra manera más simple, uno para hablar del lenguaje como objeto, tiene que utilizar el lenguaje. No podemos hablar del lenguaje desde un metalenguaje, o como dice Lacan en algún lado, no podemos dar un curso de matemáticas anotando letras en una pizarra, sino que tenemos que hablar de esas letras, y eso lo hacemos en los términos de la lengua corriente, dice él. O sea, no hay esa posibilidad de objetalizar al lenguaje para referirse a él desde fuera. Y la psicosis pone en juego eso todo el tiempo, esa imposibilidad, esa, digamos, existencia de un sujeto que no se corresponde, que no se comprende a sí mismo. A ver, para ahí les leo una más y terminamos. Dice, en el seminario 15, clase 3, viene hablando del sujeto supuesto saber, pero dice, no hay ningún sujeto supuesto saber. Dice, solo hay lo que resiste a la operación del saber haciendo el sujeto. A saber, ese residuo que podemos llamar la verdad. Pero justamente ahí es donde puede surgir la pregunta de Poncio Pilatos, ¿qué es la verdad? Que es lo que le decía antes. Pero lo interesante es que el sujeto es lo que aparece
es lo que resiste a la operación del saber. Cuando el saber pretende avanzar en los términos de, digámoslo así, de saberlo todo o de escribirlo todo, el sujeto es lo que resiste a esa operación a través de ese residuo que surge en los impases del saber, que es la verdad. Ese es el sujeto dividido entre saber y verdad. Voy a dejar un tiempo para las preguntas. Obviamente es muy acotado todo lo que dije, porque había que ver qué implicancias tiene esto para la clínica. Algo dije, pero bueno, me quedó un poco corto el tiempo, pero me voy a detener acá para ver si hay alguna pregunta. Si no, igual después se me pueden preguntar, pueden mandar un mail o por otros medios para seguir conversando. Quizás tarde un poquito en responder, según me dijo Julián, porque hay un delay entre la grabación y mi posibilidad de leer las preguntas. Así que bueno, vayan, si hay alguna pregunta, es el momento para hacerla. Bueno. No hay preguntas en la sala. Preguntas, comentarios, desacuerdos, cosas que no se entendieron. Acá hay una de Irene Kleiner. ¿Se podría pensar cómo ese recorrido en la articulación de saber? Mensaje retirado. Bueno, lo saco, Irene. Bueno, yo espero un ratito más, no sé qué. Tengo tiempo. Dice Mariana Latorre, ¿te parece que podríamos pensar que el sujeto que no puede dar cuenta de su ser? Sí, claro. Sí, sí, justamente es eso. Em, por eso le decía que es el sujeto del significante, es el sujeto dividido entre saber y verdad, que no puede dar cuenta así de su ser, ¿no? El significante inaugura la materialidad de la falta en ser, eh, justamente porque el significante no se significa a sí mismo. Digamos, siempre estamos en esta imposibilidad de volver sobre sí mismo, eh, que es también lo que en su terreno encuentra Gödel. Pero sí, eh, la, sí, sí, la imposibilidad de dar cuenta de sí mismo. Por eso es lo interesante esto de la pregunta de Lacan de dónde viene el saber, qué garantiza el saber. Eh, Nosotros tenemos habilitada esa pregunta, ¿no? No, salvo que creamos que el saber es de cada quien, eh, tenemos habilitada la pregunta de dónde viene ese saber, por qué alguien piensa lo que piensa,
por qué dice lo que dice, a dónde eh, eh, nos lleva eso. No pensamos que eso viene de cada cual, que es interno a- al sujeto, que el sujeto coincide con una persona y entonces hay un saber que es propio de cada uno, que tiene que ver con las maneras, con las vivencias propias o con las maneras de decir algo sobre esas vivencias. Eh, eh, Justamente la estructura del saber tiene esta característica de ser eh, eh, abierta, como les decía. Abierta es porque lo mismo, no se cierra sobre sí mismo. No, eh, en cambio, en Descartes, el sujeto del cogito, amarrado al ser, según Lacan, tiene esa estructura de un pensamiento que se piensa a sí mismo. Y a partir de ahí es que se funda la posibilidad eh, digamos, que hay que pensar bien, cómo hacemos para pensar bien, para poder lograr el saber o el conocimiento objetivo del mundo. Eh, pero la diferencia, me parece a mí, es que en psicoanálisis, con estas ideas, siempre estamos en un, en, como, no, obviamente no caemos el relativismo de que nada se puede saber, no se trata de eso, porque a veces las discusiones se tornan muy muy binarias, ¿no? Muy aristotélicas en ese sentido, que si es todo es el saber, o y si no, sos milleriano, o no sé, eh, o haces un culto del no saber. Pero no es esa la idea. La idea es justamente pensar en los límites del saber, porque todo el tiempo estamos confrontados a los límites del saber por la estructura misma del significante, a la cual subyace esta dimensión de la verdad como, como paradoja. Eh, lo cual no quiere decir que no se pueda saber nada. Se puede saber muchas cosas y el psicoanálisis avanza en el sentido de poder, de que haya una ganancia de saber. Pero la idea es que, y que a mí me parece la gracia del deseo del analista es justamente eh, esa apuesta del analista que es asimilable al, bueno, Lacan lo trae acá como el deseo del matemático, eh, eh, que es por donde se desarrolla el saber cuando la lógica deriva en un impas. Eh, y llevado a otro terreno, me parece que es al terreno del experimento. Nosotros ponemos a jugar hipótesis en juego en un análisis, eh, siempre en términos así de conjetura. No hay, por eso cuando se plantean también la posibilidad de discusiones donde haya un ganador o cuál es la interpretación cuál es la interpretación verdadera, ¿no? Los análisis de casos pensados en esos términos no llegan a buen puerto, ¿no? Que como que encontrar la interpretación verdadera que está justificada plenamente por la lógica del caso, y eso no pasa, la verdad, eh, no pasa porque no es ese el estatuto de la verdad con el que nos encontramos en psicoanálisis. Eh, no es ese el estatuto de la verdad en juego. eh, en, en el psicoanálisis como lo piensa Lacan. Entonces nosotros tenemos que ver cómo trabajamos con esa incertidumbre, eh, con esa realidad probabilística, si lo llevamos al terreno de la física cuántica. Lacan habla acá del cálculo, dice en algún lado, dice que el sujeto de las ciencias conjeturales, que es el sujeto del psicoanálisis y de la ciencia en su conjunto, es un sujeto no saturado o no suturado, pero calculable. Pero calculable, y ahí toma el ejemplo del cálculo de probabilidades, que es un cálculo eh,
que puede acceder a una probabilidad, a una realidad en términos de probabilidad. Por ejemplo, si yo tiro un dado y quiero saber la probabilidad de que salga un número par, hay un cálculo para hacer, es un cálculo preciso, que va a obtener como resultado una probabilidad. No vamos a saber qué dado va a caer. Por ejemplo, en ese ejemplo sería el cálculo de probabilidades sería se divide la cantidad digamos, si decimos los números pares de un dado, son 3 sobre 6, de casos positivos por casos probables. Entonces es un 50% de probabilidades. Es un cálculo preciso, pero que deriva a la probabilidad. Ese sería el sujeto, o una manera de pensar el sujeto no saturado, pero calculable. Bueno, ahí aparecieron un montón de preguntas. A ver. Irene Kleiner. ¿Cómo pensar el recorrido de un análisis por la articulación de saber que acceda, revele, produzca la verdad en juego? Eh, yo creo que para decirlo brevemente sería, si nosotros, digamos, admitimos la idea de que es un problema de saber, como les decía antes, y de que el sujeto de la ciencia es el sujeto que sufre por cómo se opera con el saber, cómo opera la ciencia moderna con el saber, que tiene que ver con esta pretensión de exactitud y de un sujeto amarrado al ser, de un sujeto igual a sí mismo, porque, les recuerdo, que la idea de la ciencia moderna es conocer el mundo tal cual es, ¿no? Se parte de la idea esta de Galileo de que la naturaleza está estructurada en términos matemáticos. No es que la matemática es una manera de ordenar los hechos, como dice Coiré, dice eso, dice, no es un modo de ordenar los hechos, sino que es la construcción de un nuevo mundo. Es un mundo escrito en términos matemáticos. Y la ciencia moderna va a eso. Tiene una pretensión de objetividad con su matemática. Y eso es correlativa a la idea de un sujeto unificado, atado al ser. La propuesta y el diagnóstico de Lacan, me parece, al menos rescatado por Edelstein, es que eso produce un sufrimiento. Esa manera de operar con el saber produce un sufrimiento. Y el psicoanálisis es el encargado de tratar ese sufrimiento, subvirtiendo ese sujeto, haciendo entrar nuevamente la dimensión forcluida de la verdad. Digamos, habría que tratar yo me doy cuenta que lo estoy diciendo por ahí con términos muy, muy, muy científicos, no sé, muy sofisticados. Estaría bueno poder bajarlo un poquito más, pero sería ese el recorrido en relación a la pregunta de Irene. Otra, Cristina Cosani me dice que te explayes más respecto de las consecuencias clínicas. Las consecuencias clínicas. Bueno, me parece que es una manera que lo clínico viene como por añadidura de cómo nosotros consideremos el saber. Si nosotros consideramos que hay un saber que se puede articular plenamente y que eso tiene una existencia propia, digámoslo así, así como se pretende de la lógica, como algo que funciona solo, que se garantiza a sí mismo, que es simplemente la sintaxis, los pasos lógicos que se derivan unos a otros y que ahí el sujeto queda evaporado, no hace falta ninguna intervención subjetiva y que eso marcha solo, y que es eso lo que nosotros tenemos que encontrar en un análisis, es una manera de pensarlo. Y otra manera es estar advertido de los impases. Digamos, porque si buscamos eso, me parece que hay puntos donde podemos llegar a tosigar al paciente de
¿no? Eso, de que diga por qué, de que diga la verdad, de que hay algo que no está diciendo, pero que suponemos que está articulado en algún lado. Eh, y otra manera, bueno, me parece que es nosotros interviniendo, nosotros como practicantes interviniendo en la producción de ese saber, eh, para decirlo de una manera. Digamos, en ciencia siempre por eso se piensa en términos de descubrimiento. Cada desarrollo del saber se supone que se descubrió algo que ya estaba y simplemente la gracia del descubrimiento es desocultar algo que estaba en algún lado. Y otra idea me parece que es que algo de eso hay que producirlo y que es novedoso, ¿no? Que el saber es novedoso. Eh, es novedoso en que la gracia de un análisis es producir un saber novedoso, que no estaba antes. Se me ocurre en este momento decir eso. Dice, en ese sentido entonces trabajamos, Mariana, trabajamos con el sujeto de la ciencia para llegar al dividido. Eh, sí, creo que podría decirse, si ustedes admiten esa ambigüedad del sujeto de la ciencia, porque Lacan define a los dos como sujeto de la ciencia, podemos decir que trabajamos con el sujeto unificado, que de ahí viene el padecimiento, Lacan llama eso sujeto de la ciencia también, lo podemos llamar así, para encontrarnos con un sujeto dividido. Eh, em, vamos a ver, leer alguna más. Dice Santi Palma. Claro, pensaba en la articulación de la presentación en relación a otros conceptos de topología, como la botella de Klein, por ejemplo, mundo interno, mundo circundante. Sí, sí. eh, digamos, yo tomé la idea de Lacan para pensar el sujeto es la banda de Möbius, ¿no? Saber y verdad como las dos caras, que no las hay, de la banda de Möbius. Por el camino del saber vamos todo el tiempo a volver, a retornar a la imposibilidad del saber, eh, donde viene, donde lo que anuncia el retorno de, de esa dimensión de la verdad. O sea, nosotros cuando, quizás en un análisis, cuando llegamos a esos momentos donde hay algo del desarrollo del saber que no camina, puede ser, puede ser por muchas cosas, digamos, puede ser porque nosotros no estamos leyendo bien, no estamos eh, eh, participando de la mejor manera de esa construcción de saber, o puede también que se deba a un límite del saber y hay que ver cómo se sigue ahí, qué se hace. Lo que dice Gödel, le voy a leer para que hagan ustedes el clic, a ver, después. O sea, cómo Rebecca Goldstein, que es un librazo ese, para pensar en toda la cuestión de Gödel, que es Paradoja y Vida, Gödel, Paradoja y Vida, cómo lee el segundo teorema de Gödel, que es el que toma Lacan. Dice, es imposible demostrar formalmente la consistencia de un sistema formal que contenga aritmética dentro de ese mismo sistema. Para demostrarla hay que salirse del sistema y apelar a intuiciones imposibles de formalizar. Digamos, nos queda a nosotros hacer ese desarrollo, si es que admitimos la definición de un sujeto en relación por ejemplo, al teorema de Gödel. Uno podría decir no tiene nada que ver. Bueno, para mí la propuesta de Lacan es muy interesante. Pero bueno, ahí viene,
acá define la intuición, pero no la intuición como la cuestionamos siempre, como, digamos, por lo que viene por la vía de los sentidos. Es otra cosa, digamos, es justamente el lugar para mí del deseo del analista, que participa el analista como practicante en esa elaboración de saber, en esa producción de saber, y que esa maniobra no está al menos plenamente garantizada lógicamente. Eh, digamos, yo creo que nosotros tenemos que tener humildad en ese sentido, que es la humildad que tiene un matemático como Gödel para decir estas cosas, ¿no? Que si la tienen como los límites de la lógica matemática, nosotros no vamos a pretender en nuestro campo que si está demostrado que la lógica matemática deriva en estas antinomias, nosotros no vamos a pretender que con la lógica vamos a resolver un caso en un terreno como el nuestro. Acá dice Alejandra, a soportar el no saber todo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero de esto, que yo coincido con eso, pero bueno, que eso no se derive a... No necesariamente se tiene que derivar ahí, la verdad. Uno puede... Nuestra práctica se da en unos terrenos del saber como conjetura. Eso no significa que nos relajamos y como no se puede saber todo, el saber no importa y bla, bla, bla. Pero sí, para mí es sostener el no todo saber, aún con nuestras herramientas y con nuestra rigurosidad en la pola. Lo digo. Bueno, me parece que ya hay más preguntas, pero creo que estamos en tiempo y hay que respetarlo. Bueno, gracias por sus preguntas. Ahora me voy a quedar leyendo las otras igual. Eh, porque me interesan. Pero bueno, ha sido un gusto. Espero que nos reencontremos. Si en algún momento existe la posibilidad de reencontrarse con personas en vivo y no a través de estos medios. Bueno, un saludo grande. Que estén bien. Chau, chau.